Saber un poquito de qué está haciendo la denominación de origen y cuál es la presencia que hay en México y las actividades por el desarrollo de la DO en México. ¿Qué marcas o qué bodegas están presentes en el mercado? Y ver la calidad de los vinos mediante su acidez, ¿no? Que es lo que ha gustado mucho al mexicano. Pero el que probé, que fue el de Paco y Lola, se me hace una relación precio-calidad muy buena la propuesta. Estamos encantados, en representación de la denominación de origen Rías Baixas, de estar en la Ciudad de México. Nosotros hemos venido en representación de todo lo que es la denominación de origen, los vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Somos unos vinos afincados en Galicia, concretamente pues en la provincia de Pontevedra y en el sur de la provincia de La Coruña. Y el motivo fundamental de nuestra estancia en México es la participación en la edición de la Feria Alimentaria México. Evidentemente, aprovechando pues esa participación, pues también hemos querido desarrollar, ya es un acto que venimos desarrollando desde hace 6 años, un evento que es un almuerzo con medios de comunicación, almuerzo con importadores, almuerzo con distribuidores de vinos de la Ciudad de México, pues un poco para acercar lógicamente pues las calidades de nuestros vinos a lo que es esa comida, esa dieta mexicana. Es un mercado donde, como ya comentaba antes, pues llevamos una serie de años realizando eventos, participando en ferias, en actividades de promoción, y año a año notamos cómo ese incremento, cómo el consumidor cada vez demanda más nuestros vinos. No son grandes cifras, no son grandes volúmenes, también es cierto que nosotros somos una denominación pequeña y nuestro volumen de producción no es un volumen muy grande, pero sí que es cierto que año a año el consumidor pues crece en la demanda de nuestros vinos. Hoy estamos ya en más de 120.000 litros que se están exportando desde Rías Baixas hasta México,
y ese crecimiento, pues ya le digo, pues que se va acentuando año a año, y esperamos lógicamente que no se pare aquí, sino que el poder seguir creciendo en este mercado, ¿no? Venimos a encontrar, bueno, pues algunas alternativas interesantes en vinos. Entonces, como medios de comunicación que somos, tratamos, ¿verdad?, de dar a conocer a nuestros lectores algunas otras opciones, ¿verdad?, de vinos que también ya existen en México, ¿verdad? Su cuerpo del vino es bueno, es interesante, ¿verdad? Entonces yo creo que son buenos vinos. No le piden nada a los grandes vinos franceses que nosotros conocemos, de las grandes marcas. Entonces yo creo que es una buena opción, los vinos del norte de España, de Galicia. Lo que esperamos es promocionar los vinos, en este caso los vinos de las Rías Baixas. En general le puedo decir que ha habido un aumento muy notable de la exportación española a México, ¿no?, en lo que se refiere a los vinos de las Rías Baixas. Desde hace un poco más de prácticamente 5 años a esta parte, ha aumentado 5 veces la exportación. Se importaban en México 20.000 litros y ahora se importan 100.000 litros, que es para ser 5 años, en un plazo de 5 años, es un aumento muy notable, ¿no? Y bueno, lo que esperamos es que aumente, que siga incrementándose esta cifra, ¿no?, que el consumidor mexicano aprecie cada vez más los vinos españoles y en particular los vinos de las Rías Baixas en este caso. Y ese es el motivo, por eso está la embajada aquí apoyando, estamos presentes para animar al consumidor mexicano a degustar los vinos españoles y para animar también a los empresarios españoles a que lleguen a este excelente mercado que es México, ¿no? Si nosotros podemos divulgar el esfuerzo que hacen los productores y en tener una conciencia mayor del alma contenida en cada botella de vino, creo que será algo sensacional y benéfico para todos. Galicia está siendo desde hace muchísimos años, pues obviamente un pilar en lo que es la gastronomía, no únicamente en el tema de vino, sino la cantidad de pescados y mariscos que hacen gala en su comida, pero los vinos que van muy de acuerdo a su comida nos da la gran oportunidad de disfrutarlo en México. Y el que se estén acercando a nosotros y nos den la ocasión que también tenemos una gran cantidad de litoral, de marino y mucha comida de mar, los vinos de Galicia, los vinos de la uva Albariño, pues van estupendo con nuestra comida. Porque he probado ahorita 4 vinos que son simple y sencillamente espectaculares. Y estoy seguro, no he probado los otros 4 porque los vamos a probar durante la comida, me estoy reservando a ello, ojalá tenga la ocasión de probarlos, pero están con 2 cosas que son muy importantes. La gente dice, ¿cuál es el mejor vino, el que más te gusta? Eso es válido, pero hay que entender, el mejor vino es el mejor, el que está bien hecho, el que tiene calidad, el que tiene estructura, el que tiene riqueza y que sea agradable, que transmite una emoción, que sea disfrutable, que se sienta la fruta, es el que nos gusta. Y estos vinos tienen calidad y tienen placer, son muy placenteros.